ahorita le está ocupando al frente, pues son denuncias. Hoy leía a un articulista y decía, lo único que sale de la boca de Ricardo Anaya es cárcel, ¿no? No hay propuestas, las que hay las copia, pero no sale de esa narrativa de que voy a meter a la cárcel aquí, voy a meter a la cárcel allá, que además se contradice con su lógica de querer una fiscalía autónoma, ¿no? Es decir, evidentemente que es una mentira y es una contradicción esa propuesta, viniendo de él. Y por otro lado, lo que vemos es que el frente, pues insisto, está distraído, está preocupado, porque saben que no van a ganar en estas cuestiones judiciales, en estas vendetas judiciales. Pero por otro lado vemos, por ejemplo, la información que se ha venido reportando en los medios. Nosotros estamos trabajando en la estructura territorial, en todos nuestros representantes que van a estar en las casillas. Nosotros llegamos a acreditar el 100% de ciudadanos, hombres y mujeres, militantes, que van a estar ahí en las casillas. Y el Frente no logró acreditar ni entre el PRD y el PAN ni el 50%, ¿no? De las 157,000 casillas. ¿Ni el 50%? No, eso es exactamente, ni el 50%. Entonces, ¿y ustedes lo que vemos, sí, completos. Morena también trae números altos, ¿no? Nos faltaron 620 casillas. 620. De las 157,000, nos faltaron 620. ¿Y eso ustedes te habla que cuántos? estamos... ¿La mitad? No tengo el dato, pero me parece que se va a cumplir bastante alto. No, es que ya no se cumplió porque no ya se cerró el plazo ayer lunes. para registrar a todos los representantes. Lo único que se puede ahorita es hacer sustituciones, pero de que ya nosotros tendremos 4 representantes por casilla, pues ahí está. Estamos trabajando, estamos en lo que nos toca hacer, en trabajar con nuestros militantes, asegurar que se vaya a defender el voto en cada una de las 157,000 casillas. Eso contrasta pues con lo que estamos viendo. Alguien me decía del frente, pues no estamos operando en tierra, no estamos trabajando en tierra. Se ve, están más ocupados en estas cuestiones judiciales, pensando que así van a ganar. Creen que es momento de cacería de brujas, pero lo que le digo a los del frente es que ese momento, para empezar, no es el momento, y 2, ese momento no va a llegar porque van a perder. Entonces se van a quedar con las ganas de hacer esa cacería de brujas, que es el espíritu que ahorita es lo que anima al frente. ¿Cacería de brujas? No, mira, la discusión es cuál es el modelo de cambio. Esa es la discusión en este país. Hay un ánimo esencialmente anti-PRI. La gran mayoría de la gente tiene un enojo, molestia, no solo por los excesos de corrupción, que son vergonzoso ejemplo mundial, no solo por un contexto dramático de violaciones a los derechos humanos y un gobierno omiso y sumiso en muchos temas de esa materia, incluso hacia Estados Unidos y otros. Hoy estamos cosechando los conflictos construidos con la administración Peña Nieto y en particular del ex canciller Meade, que se peleó con todos los organismos de derechos humanos y que pudiendo defender a los mexicanos no lo hace. Es realmente vergonzoso. Nada más hay que ver la línea del Twitter del canciller. Tiene más de 30 tweets sobre el partido México-Alemania y uno sobre la situación de los niños en Estados Unidos. Es de vergüenza. Este gobierno se peleó con todos los organismos de derechos humanos, persiguió a los relatores, se peleó con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana, con los relatores de México, con el Grupo Interdisciplinario de Expertos, se peleó con todos. Y ahora que necesitamos de esos organismos para defender, el canciller se pone a tuitear sobre México, Alemania y el partido de fútbol. Eso es lo que te presenta a plenitud, lo que representa el PRI. La gran mayoría de la gente está enojada. Entonces, el dilema tiene Mariana que ver dice que es falso. No es así, nada más que vea Mariana dice que es falso. Eso. A ver, Mariana. A ver, a mí me tocó, es que es falso. A ver, yo te lo puedo decir con si te claridad, dedicas a litigar contra el gobierno, yo era por secretario supuesto ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos yo Humanos, te lo puedo decir a Yo tengo una plenitud. opinión de cuál fue tu papel allá. Se peleaban con relator de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, Eso no con es el alto... cierto. Te lo A ver, puedo ¿qué comentar. opinión Te Pero lo por puedo supuesto, comentar. y yo te lo puedo decir Es porque así. yo también Se estuve pelearon con Juan participando Méndez. como Estado de México. No es cierto, a ver. El relator contra la tortura. Ustedes lo atacaron y lo persiguieron. Y si no, ve la línea del tiempo de tu canciller, el aprendiz, por cierto, ¿no? 30 tweets sobre México, Alemania y uno sobre lo que pasa sobre los niños. Luego Venga, Mariana. se pone muy nervioso que lo interrumpan. Bueno,
Se dicen uno al otro que se ponen nerviosos. Él le Co- dijo a conste ella y que yo ella lo le dije, dijo a él. conste que yo lo dije Ambos- primero. Ambos se señalaron de nerviosos. A Mejor ver, pido la palabra Conste porque que lo dije a ver, primero. Mariana. sus Venga. nervios se le desatan. Bueno, no es cierto. No quiere decir, yo pregunto, bueno, ahí tenemos el caso de Estados Unidos. Eso sí, para empezar, en muchos casos no reconocen la jurisdicción ni la autoridad de los organismos internacionales, caso de Estados Unidos. Pero no quiere decir que cuando suscribes o te sometes a jurisdicción, reconoces la autoridad para venir, para realizar seguimiento, evaluación de estos organismos internacionales, no quiere decir que en todo tienes que estar de acuerdo, en todo, no puede haber observaciones, no puede haber intercambio de opiniones. A mí me tocó presenciar varias veces reuniones con estos organismos internacionales y yo no te puedo relatar una vez donde haya sido una reunión tensa, donde haya habido descalificativos, no, son reuniones de trabajo. Te piden información, se las presentas, hacen un informe y de pronto a veces en esos informes dices, oye, no estoy de acuerdo con ese enfoque que le estás dando porque yo te puedo ofrecer tales pruebas o tal información, en fin, es un continuo diálogo con estos organismos. Que lo quieras poner como fue tu posición, de poner todo en un contexto adverso contra el Estado mexicano, de poner que el trabajo del Estado mexicano con estos organismos internacionales sea de pleito, me parece, de verdad, pues lo tengo que decir, irresponsable. Entonces, una cosa es que haya de pronto pues reflexiones con las que no compartes, pero no quiere decir que dime de qué organismo internacional se ha salido México, ha habido una sanción, ha habido un llamado internacional en contra de México. Por supuesto, me refiero en cuanto al diálogo, no en cuanto a las cuestiones de fondo. Entonces, creo que es excesivo lo que estás diciendo, pero bueno, no me extraña de ti. A ver, O sea, déjenme un yo- espacio para Jesús, porque Jesús ha estado no silencioso. terminé mi idea. Termina la idea de Emilio y vamos con Jesús. A ver, yo lo que creo claramente es... Haz público, Jesús, hay un modelo de cambio. Yo creo que honestamente el dilema de esta elección es un dilema anti-PRI. ¿Y cuál es la opción que representa un mejor cambio? Y el dilema es cómo hacemos no solo una revisión del pasado, sino del futuro. Me parece muy claramente que es una discusión que tiene de frente no solo de una coalición de gobierno mucho más plural y diversa, sino la revisión, incluso ahí yo difiero un poco de Jesús, a quien aprecio y respeto mucho. O sea, el propio Andrés Manuel ha dicho que a Peña lo va a perdonar, en sus propias palabras. Andrés Manuel ha dicho que Peña es corrupto y que no lo va a juzgar. Él lo ha dicho así. Entonces me parece que el dilema que tenemos es esencialmente cómo enfrentamos el pasado de cara a un modelo de construir un país diferente. Y creo que ese es el dilema, A ver, para tenerlo con claridad. ya dejaste aquí un balón. Peña Nieto, Andrés Manuel. Jesús. A ver, mira, déjame verlo desde el punto de vista integral, porque creo que esto es muy importante lo que estás diciendo y al final respondo y puntualizo esa pregunta concreta que tú estás colocando. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo. Esta es una elección donde se va a definir entre continuidad y cambio. Nada más que los únicos que representamos el cambio es la coalición Juntos Haremos Historia. O sea, ya hay muchos elementos para demostrar, nada más lo voy a poner, la demanda que se acaba de discutir anteriormente, claramente muestra que están involucrados los dos. O sea, inclusive la propia demanda que presenta el Frente, pues va en contra de varios funcionarios y del propio presidente anterior, que era precisamente panista, integrante de este Frente. Y obviamente en contra de funcionarios de la actual administración. Si nos vamos al tema de la inseguridad, pues ahí, y la violación de derechos humanos a los que hacía referencia Emilio, ahí el tema es todavía peor. Las dos administraciones han seguido una misma política de combate a la inseguridad que lamentablemente lo que ha provocado es el incremento de las violaciones a derechos humanos en todos los ámbitos, más de 260,000 homicidios en estos momentos, más de 3 decenas de miles de desaparecidos, no sé cuántos cientos de miles de desplazados, en fin, el saldo es terrible de estas dos administraciones y precisamente
frente a eso es donde Andrés Manuel está colocando como alternativa un proceso integral de paz y reconciliación, es justamente el plantear una alternativa totalmente distinta, por supuesto para resolver estos problemas, pero también para resolver los problemas de fondo y los problemas estructurales. No podemos olvidar que son pues ya casi 4 décadas de gobiernos que han implementado políticas públicas, que el saldo que hoy tenemos es más de 50 millones de personas en pobreza, una brecha de desigualdad y una inmovilidad social tremenda. Los últimos datos que se acaban de dar a conocer por la OCDE y por el propio Colegio de México muestran que aquí en desigualdad, muestran que aquí lamentablemente en estos momentos origen es destino, particularmente para los más pobres, y no se les puede condenar a eso. Y justamente se pretenden atacar pobreza, desigualdades, y lo digo en plural porque son muchas, por supuesto, inseguridad y corrupción, que son los grandes elementos. Y en todos los ámbitos, absolutamente en todos los ámbitos, primero, desde luego, hay que saldar cuentas, ya se ha hablado este proceso, pero desde luego también hay que aplicar la ley. Y hay que hacer justicia. Y lo que ha sido muy enfático Andrés Manuel en todos los casos es: se hará justicia, no venganza. Esa ha sido inclusive la frase. No se está perdonando a nadie por anticipado. Lo que se está haciendo, que ahora resulta que es defecto en lugar de ser virtud, ¿no? Porque antes se le acusaba de que iba en contra de las instituciones. Y ahora que respeta las instituciones, o que lo dice con todas las letras porque nunca las ha violentado. Por cierto, ni siquiera en el 2006, cuando perdió, sí manifestó en contra, pero siempre respetó las instituciones. Pero ahora que lo está diciendo con todas las letras, que se actuará conforme a la institucionalidad vigente, ahora resulta que no. Y se caen hasta en las contradicciones tan claras a las que ya hacía mención Mariana, y que concuerdo, ¿verdad? Esta contradicción de decir: quiero una fiscalía autónoma, pero le voy a instruir. Pues ¿dónde está la autonomía de dicha fiscalía? Eso ¿verdad? No, que eso lo dijo totalmente Ricardo Anaya, lo dijo en el último debate, así en esos términos. Así lo dijo. No lo dijo así. Lo voy a instruir que inicie esta investigación. Eso que tú estás diciendo así no lo dijo. No lo dijo. Así lo dijo. Si quieres vemos el video, pero no lo dijo así. Lo podemos ver. Lo vemos, pero no lo dijo así. Pero la esencia que está atrás de esto es que se va a dedicar, que es lo que está haciendo desde ahorita, nada más que le fallan los tiempos a Ricardo Anaya. Como digo, la cacería de brujas no es ahorita, y no va a llegar jamás. Por eso se ha dicho de una fiscalía autónoma independiente que no sea nombrada por el presidente, como Andrés propone, y una comisión de la verdad con asistencia internacional. Y claramente Andrés le dijo a Jorge Ramos y a Azucena en Milenio que no va a juzgar a Peña. Eso está grabado, Jesús, es así. O sea, yo entiendo que toca el papel de tratar de explicar, pero eso no se dijo así. Yo simple y sencillamente, ahí está todo grabado, ahí está también donde ha comparecido. Lo podemos ver absolutamente. Están todas las evidencias de que se va a aplicar la ley, se va a aplicar la ley. Ahí está tercer grado, donde claramente dijo: se aplicará la ley absolutamente en todos sus términos y a todos absolutamente. No hay ninguna excepción de Yo quiero dar unos indicadores de cambio que dice Jesús que representa a Morena. Voy a dar algunos ejemplos. Hoy es 20 de junio. Hace 10 años, fue el News Divine. Yo investigué ese caso. Hoy, mi abrazo a los familiares, mi abrazo en la exigencia de justicia. ¿Quién es el candidato de Morena para la alcaldía de Gustavo Madero? Francisco Chiguil, corresponsable de la muerte de esos jóvenes. Hace 10 años. Todos los responsables están en Morena. En Morena. Cuando me dicen del Repsamen, a los que supuestamente Claudia Sheinbaum iba a denunciar, todos están en Morena. Los de la corrupción de la línea 12 del metro, que nos cuesta 200 millones de pesos al año mantener, están en Morena. Y gente como la Alianza del PES, el Baster, el secretario Beltrones, el pacto con Televisión Azteca, con Televisa, defender a Raúl Cervantes, defender al propio Beltrones, o defender a Alejandro Gutiérrez de Chihuahua, que ha acusado por transferir recursos al PRI, 250 millones, perdonar a Peña, los pactos con el Partido Verde. ¿Eso es el cambio? Perdón, pero no. Eso no es cambio. A ver, nada más estemos claros. En ese entendimiento, Morena es la esperanza del PRI. Jesús Cantú. A ver, podemos aquí empezar a tirarnos lodo entre todos, por no llamarlo de otra manera, ¿verdad? Pero nada más lo voy a decir con toda claridad, porque ahí está el escándalo que aquí también se trató con mucho cuidado. Todo el escándalo de los moches.
¿Quién era el jefe de esa pandilla? ¿Quiénes eran los jefes de esa pandilla del escándalo de los boches? Que estuvo fundamentalmente centrada precisamente en los diputados panistas. Obviamente no eran los únicos que estaban involucrados, pero estaba centrada en ellos. ¿Y quiénes eran los jefes? Pues precisamente Ricardo Anaya y Damián Cepeda. Precisamente el candidato a presidente del Frente y precisamente también el presidente actualmente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En este sentido, creo que la gran diferencia que ha habido en prácticamente todos los casos es que cuando alguien vinculado a Morena, porque también al rato van a sacar los escándalos, alguien vinculado a Andrés Manuel, porque también seguramente al rato van a sacar los casos de corrupción de Bejarano y los casos del tesorero en su momento, que en esos momentos Andrés Manuel se ha hecho un lado y ellos han enfrentado la justicia. Y si la justicia, por otras razones, al final de cuentas no los tiene hoy encerrados, porque Ponce sí estuvo encerrado un buen número de años, Bejarano enfrentó el proceso estando encerrado también, la gran diferencia es que se ha permitido, obviamente, que sea el Poder Judicial el que resuelva este tipo de asuntos. Y en todos los casos en que se ha demostrado culpabilidad, han pagado estas culpas. Mientras los otros dos partidos, PRI y PAN, lo que hacen es atravesarse para defender a sus militantes. Lo que les interesa es la complicidad. Lo que les interesa es seguir siendo parte de todo este juego. El caso de Anaya, bueno, ahí estamos hablando directamente del candidato presidencial, que también tiene sus cuentas pendientes. Ya tendrá que aclararlo, ya lo hemos dicho también en otras partes y lo vuelvo a recalcar aquí. Él ha tratado de responder con una ofensiva por no poder aclarar a plenitud todo el asunto de la nave industrial y todo este asunto de Barreiro. Así que primero que ellos limpien su casa, y en este sentido es directamente el candidato presidencial, cuando acá no le han podido encontrar absolutamente nada durante pues ya más de una década que han tratado de buscarle asuntos a Andrés Manuel, y entonces tratan de darle la vuelta por otros e inclusive sumarnos al equipo de Morena y de la coalición a gente que ni siquiera está, como es el caso del Bester, que nos dicen el Bester, díganme dónde está el Bester. No, y díganme dónde está su gente. Sí está, no están absolutamente en ninguna parte. El nieto y el yerno no están. Por favor, a través de sus personeros familiares. Sí, pues. Ay, bueno, no le estamos viendo porque no puede salir de su casa, eso espero, pero claro que está a través de sus personeros familiares. Claro que es una operación política. A ver, lo que sí vemos en el caso de Morena es que, se defienden bien, pero realmente la realidad los alcanza en el aspecto de la congruencia. Ellos hablan de que pues son un cambio, pero efectivamente, realmente con quienes ha construido alianzas Andrés Manuel, pues son todo menos cambios, representan todo menos futuro. Al contrario, es las peores expresiones de otros partidos están hoy con Morena, haciendo alianza. Gente vinculada, inclusive te voy a poner Laida Sansores. Pues imagínate, Laida Sansores, que creo que a nadie le queda la menor duda de los excesos, de verdad, el despilfarro con dinero público por 700,000. Y alguien dirá, pues son 700,000, lo que sea, pero eso es solamente de lo que nos enteramos. Y que ni siquiera salgan a hacer un pronunciamiento congruente con lo que ustedes están diciendo, ¿sí? La verdad, que salga Irma Heréndira, que pretende ser la secretaria de la Función Pública, encubierta en esta solidaridad de género. Aquí no opera la solidaridad de género, perdón. O sea, la señora Laida, pues realmente cometió este tipo de abusos evidentes, groseros para la gente, ¿sí? 700,000 pesos en cocinas, tintes, joyas. Bueno, ya lo peor fue el uso que le hace del tema tan sensible en México de los 43 desaparecidos, y se los pone en un vestido que le costó 20,000 pesos y que le cargó al gobierno, al dinero público. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues ninguna reacción en ese sentido, sino solamente solapar, tapar. ¿Cuántos casos en donde pues se les han hecho ver comisión de delitos, desvíos de recursos, como en el caso de Napoleón, y hoy pues es su candidato y seguramente será senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia? Salió apenas en Puebla candidatos
que me parece que son a diputados por una mansión de son varias propiedades de 44 millones de pesos y en medio de escándalo, y ahí sí no dicen nada, ¿no? Entonces, el problema ahí de Morena, de Andrés Manuel, es la grave incongruencia en las que caen todos los días, con estos personajes, insisto, pues que no representan más bien todo, impunidad, delitos, etcétera, menos cambio, menos futuro. Se están llevando a las peores, a los peores trapos de cada partido. Ahí están ya, como ha dicho José Antonio Meade, han agarrado un recogedor y se lo han llevado a Morena. Y eso del Bester, pues el Bester está ahí, por supuesto que su espíritu está ahí a través de su nieto, su yerno, sus aliados, ahí está. Y está esperando, se está frotando las manos el Bester. Está esperando el momento en el que, en ese hipotético caso de que ganara Andrés Manuel López Obrador, pues ella entonces vuelva a tomar control de la educación, imponga sus reglas, porque algo va a cobrar. Todos estos aliados de los que se ha hecho Andrés Manuel, la CENTE, el Bester, Napoleón y muchos otros que de pasado oscuro y de presente también, pues algo van a pedirle a cambio por el apoyo que le están dando hoy. Y la pregunta que deben hacerse los ciudadanos es ¿qué va a tener que ceder en caso de ser presidente Andrés Manuel para pagarles todo lo que con lo que les están ayudando? Jesús. A ver, mira, de todo lo que nos acusan es justamente de lo que ellos construyeron. Y lo construyeron PRI y PAN. Fue el PRI justamente el que construyó estas redes corporativas, particularmente con los sindicatos charros. Fue el PRI justamente el que aprovechó todavía hoy los hacen, hoy los tienen, y el caso de Romero de Champs, de Romero de Champs es el caso más emblemático. En el caso del Bester Gordillo, quien le entregó todas las posiciones fue precisamente Felipe Calderón. Entonces, un ¿por qué gobierno pactan panista. con ella? ¿Por qué no se pactan ha con pactado ella? con ella. Pero si no se ha pactado. A ver, ya Andrés lo dijo con toda claridad Jesús, Andrés Manuel. Andrés No va a haber líderes charros. Bueno, vamos a permitir bienvenida. que hablemos. Yo te he permitido hablar. Déjame terminar. Correcto, y con mucho gusto, correcto, ¿verdad? correcto. Después me puedes tratar de contradecir como tú quieras, ¿verdad? No, ya lo dijo con toda claridad Andrés Manuel. No habrá líderes charros. No hay pactos corporativos absolutamente con ninguna fuerza. No se está haciendo absolutamente ningún compromiso de esta naturaleza con nadie. En el caso concreto del Bester Gordillo, entonces lo están y lo apoyando digo por con buena toda la voluntad, claridad, Jesús. ellos se acercaron por las convicción. razones que ellos pueden tener. Eso habría que preguntárselos a ellos. ¿A poco las Y se les candidaturas abrazó, al Senado? no se ha comprometido. Al Senado. El caso de Napoleón ¿Se dan Gómez así de Urrutia lo gratis? podemos discutir de otra manera, porque a Napoleón Gómez Urrutia también, si entramos en Un ese perseguido, proceso, un perseguido. a ver, ¿me dejas acabarlo? No voy a decir nada más que un perseguido. Quienes primero lo construyeron y quienes le heredaron la plaza originalmente fue en la época del PRI. Quien después lo utilizó, porque fue hasta el final del sexenio de Fox, cuando por un conflicto con la REA, Javier Lozano precisamente fue el que le fabricó todo este asunto y del cual, por cierto, ya ha sido totalmente exonerado. Y aquí lo que hay tenemos... un laudo ahí pendiente de la Junta Federal de Conciliación. De la Junta, pero eso no es un asunto personal. El de los asuntos pero es personales, un asunto que tiene de que los ver con el asuntos dinero que le debe a los y eso en su trabajadores momento, mineros. Si en eso se resuelve, si eso se tendrá que pagar, el sindicato tendrá que cumplir en cualquiera de las circunstancias. Los asuntos judiciales que tenía directamente, penales que tenía directamente Napoleón, esos ya fue totalmente exonerado. Pero yo no estoy hablando nada más, yo estoy hablando de miles de mineros que están ahí esperando su dinero desde hace... También hay miles de mineros que han mantenido el apoyo, por cierto, desde allá, y el pavor que le tienen al Bester después de 5 años encarcelada, y se los tienen ustedes. Ustedes son los que le tienen el pavor. Acá no se ha hecho absolutamente ningún compromiso. En el caso de Napoleón, justamente se le nomina. Entonces y se le nomina. Son hombres y mujeres de buena voluntad. Son hombres y mujeres de buena voluntad. A Morena por convicción. ¿Ustedes piensan que los mismos acuerdos, estas transacciones de posición
decisiones Dios. políticas a las que Jesús. ustedes han estado acostumbrados se van a hacer también acá. Jesús, no seamos estamos ingenuos, trabajando en Jesús. esos Nada más te términos, digo que no se está seamos trabajando. ingenuos. No es ingenuidad. ¿Por qué? Querer ¿Cómo? ser ingenuo. ¿Por qué Andrés Manuel está dispuesto a dar a conocer lo que va a ser su gabinete desde antes del inicio de la campaña? Precisamente. Y en el gabinete pónganmele una tacha a cualquiera de los que ahí está postulado. Porque creo que ahí está totalmente. Y además está para el escrutinio público, porque en todos los Yo nada más casos creo que también está el su gusto les va a currículum durar a y muy está pocos, todos los que Mira, está. poco tiempo. Yo sí creo, Jesús, honestamente, que hay preguntas en el espacio público que no son tirar lodo, sino son preguntas pertinentes. Esas cosas que tú dices que se pactó con el PRI y el PAN, la pregunta es ¿por qué hoy las hace Morena? Andrés Manuel le dio la bienvenida al nieto y al yerno. Eso es así. Y desde el Estado de México, la elección de Delfina, la elección con el PES, la elección con el pacto con Televisión Azteca. ¿Quién es el número 1 de la lista del Senado del PES? Es una diputada del Verde de la telebancada de Televisión Azteca. Nada más revisa la lista, Jesús. Son preguntas defender a Beltrones, defender a Raúl Cervantes, Raúl. Eso ya lo aclaramos. ¿No? Pero O sea, nada más lo digo déjame porque eso acabar. aquí A lo ver, aclaré. o sea, Aquí lo aclaré. aguantemos la regla. Sí, ¿no? aguantemos la regla. Entonces, aguantemos la regla. O sea, son preguntas absolutamente pertinentes, Jesús. Lo que está pasando en Chiapas, el apoyo a Andrés Manuel es un absoluto escándalo. Es un absoluto escándalo. La publicidad a favor de Andrés Manuel en Chiapas es absolutamente ofensiva como en los 80s, Jesús. Y no corresponde decir y descalificar de un plumazo. Hay una serie de alianzas. Andrés, perdóname, Jesús, en la obsesión de llegar al poder está pactando con lo que tanto combatió. Si ustedes dicen, eso hizo Lozano, eso hizo el PAN, eso, ¿por qué pactan con ellos? Yo te preguntaría sobre Napoleón, pregúntale a los familiares de las víctimas de pasta de conchos qué opinan de Napoleón Gómez Urrutia. Pregúntale a esas familias qué opinan de él. Y hay una lista interminable. Hay información pública a verificar que del Senado hay más de la lista de Morena, hay más expriistas que morenistas. El caso de Quintana Roo, el caso de Chiapas, el caso de Nayarit. Vamos, Jesús, o sea, son preguntas absolutamente pertinentes en el espacio público y En político Jalisco también. de aquella cosa donde Andrés está pactando justo con lo que combatió. Y no es argumento venir a decir, es que ustedes pactaron primero con el Bester. No, justo por eso lo que queremos decir es que lo que se tiene que romper es con ese pacto. Y por eso decimos con absoluta certeza, hoy Morena la esperanza del PRI. La cuarta transformación es aquella donde del PNR al PRM, al PRI, a Morena. Morena se está llenando de esos actores políticos a los que tanto combatió, las mismas prácticas políticas, las mismas alianzas, Jesús. Esas preguntas son absolutamente pertinentes. Y gente, por supuesto que... Nos han ayudado definitivamente a llevarse a los malos Ciudad de México es un priistas. buen ejemplo. Y ya di yo algunos de los casos, Jesús. Entonces, no toca no hacerse cargo y no toca o con el silencio o con el plumazo de no responder, Jesús. Son incluso en el escenario público, en el escrutinio público, ha habido absolutamente preguntas que el caso, Andrés lo ha dicho con mucha claridad, no va a juzgar a Peña. Entiendo que tú tengas que explicar, pero eso no es lo que ha dicho Andrés, Jesús. Eso no es lo que ha dicho. Entonces, claramente la opción de cambio tiene que ver con una opción o que rompe con el pacto de impunidad y corrupción, o hace un nuevo acomodo. Y me parece que claramente Andrés Manuel está haciendo un nuevo acomodo. Así dicho, Jesús. Jesús. A ver, absolutamente ningún nuevo acomodo, ya no tengo que volverlo a repetir, nada más hago la aclaración primero y luego sigo abundando, ¿verdad?, en lo que estoy planteando, pero por supuesto, lo primero, aquí precisamente en esta mesa discutí en aquel momento con Alfredo Figueroa porque se agarran de cualquier declaración para tratar de vincular y de hablar de que hay defensas. Por supuesto que lo que dijo Jacob en aquel momento sobre el caso de Chihuahua era su opinión personal, no ha sido avalada absolutamente ni por la coalición ni por Andrés Manuel. Quiero volver a reiterar lo que ha dicho Andrés Manuel con toda claridad y también lo ha dicho con todas las letras, es que se procederá absolutamente contra todos aquellos que tengan o alguna irregularidad
o algún delito que pagar. Eso lo ha dicho con esas palabras absolutamente y ha reiterado que es justicia lo que se busca. Y tan estamos sujetos y estamos deseosos de que se haga este escrutinio público absolutamente de todos los que están participando en esta contienda electoral, que vuelvo a recalcarlo. Por eso Andrés Manuel ha estado dispuesto a dar a conocer con toda anticipación, han colocado sus currículums, han colocado sus trayectorias, tanto de todos los integrantes del gabinete, como de quien será el negociador en el Tratado de Libre Comercio, como ahora quien encabezará el CONACYT, porque precisamente lo que se quiere es que se vea, nada más que como están acostumbrados efectivamente ellos, a que absolutamente tiene un costo para el país y para la nación, de cualquier tipo de adhesión que se tiene, piensan que necesariamente cuando se expresa algún tipo de voluntad en favor de la candidatura de Andrés Manuel, necesariamente hay un pacto que va a comprometer los recursos del país. No, eso no está y ya lo ha dicho Andrés Manuel. Tratan de repetir en estos momentos consignas que claramente están ahí en todos los voceros del frente, tratando de señalar este tipo de cuestiones. Sin embargo, está totalmente claro, lo hemos aclarado en muchas ocasiones y estamos dispuestos a que todos estemos sujetos al mismo escrutinio. Aquí también, en el caso particular de Anaya, pues tendrá que aclarar él, tanto su participación en toda esta mafia de los moches, como obviamente este otro asunto penal que tiene que aclarar y que no ha quedado claro ni obviamente en las instancias judiciales ni en la opinión pública. Bueno, les propongo una última ronda. Estamos en la parte final del debate, de la discusión. Hay sesión del INE, incluso Mariana, que es representante de su coalición en el INE, ya está corriendo. Ya empezó. Aquel dicho de la versátil esmeralda. ¿De la qué? De la versátil. La versátil esmeralda, que se tienen como ver a todos bueno, los aquí estamos entre sesiones del INE, entre debates de esta naturaleza y una cuenta regresiva. Es decir, ya estamos ahora sí en la última fase de una contienda 2018 que involucra muchísimas cosas. Es una elección enorme, como sabemos, por muchas razones, enorme lo que se está jugando, enorme de tamaño y todo lo que aquí estamos discutiendo. Así que, bueno, les propongo una última ronda, Mariana, Emilio, Jesús, para cerrar este encuentro. Y bueno, pues estamos ya exactamente en el punto de arranque, digamos, de esto que sería el último tramo de la elección presidencial y la elección 2018. Mariana Benítez, ¿cómo te despides? Bueno, me despido señalando que efectivamente faltan 10 días de campaña. José Antonio Meade está enfocado en, ¿de verdad, 8? 8, ¿eh? Pues sí, hoy es miércoles. Claro, 8 días. Hemos perdido la noción del tiempo. Y mañana ya menos, ¿eh? Y 2 minutos menos. No, ya 8 días de campaña, se acabó. pero José Antonio Meade estará recorriendo varios estados, a ver, de 2 a 3 estados, de 2 a 3 estados por día, ¿no? Hoy va a estar en Veracruz y visitará 2 lugares, estará en el puerto y más tarde en Zongolica, tendrá un encuentro importante con pueblos y comunidades indígenas y la verdad es que está concentrado en lo que hace la campaña, en llevar sus propuestas, en convencer ese electorado. 1 de cada 3 mexicanos, ciudadanos que pueden votar, no han decidido su voto. Por supuesto que eso es ahí donde tenemos que concentrarnos y José Antonio Meade lo sabe, está trabajando a ras de tierra, como también nuestra militancia, a la que de verdad nos da mucho orgullo que, pues, sin importar las inclemencias del clima en muchos estados, están ahí tocando puertas, están trabajando. Ya decía yo hace rato, pues somos el partido, yo puedo decir que con más estructura territorial, está tanto de activismo, que están tocando puertas, llevando las propuestas de nuestros candidatos en todo el país, como también la estructura de defensa del voto ya está más que lista. Tendremos una estructura fuerte, lo que habla de que estamos en lo que tenemos que hacer, en convencer a la ciudadanía, y José Antonio Meade cerrará en Coahuila con toda contundencia. Hemos visto los eventos que ha tenido en los distintos estados. Ayer estuvo en Jalisco, impresionante, estuvo en Aguascalientes, ha estado Sonora, en fin, Sinaloa, y la verdad es que está cerrando con mucha contundencia. Es una campaña que ha venido de menos a más, creciendo, así lo reflejan los últimos sondeos, y bueno, pues ya se sabe que José Antonio Meade
digamos, no solo ya está en segundo lugar, sino está creciendo y acercándose cada vez más. Así que tras esos indecisos estamos convenciéndolos de por qué vale la pena votar por una opción que sí es un cambio, pero un cambio que tiene un rumbo, está puesta la mirada hacia el futuro y no hacia atrás. Emilio Álvarez y Casa. Mira, a mí sí me parece inadmisible y una vergüenza que un demócrata use una persecución política de Estado como argumento político. O sea, lo digo con claridad, Jesús. O sea, lo que no puede ser es que se use el precepto constitucional de presunción de inocencia como presunción de culpabilidad para lucro electoral político. O sea, eso no puede ser. No se puede tratar a tus aliados bajo la presunción de inocencia y a tus adversarios bajo la presunción de culpabilidad. O sea, eso no puede ser. Es un escándalo. O sea, no, la trayectoria democrática es aquella que subraya el mismo principio de los distintos actores. Y lo que estamos viendo en Morena es un lucro electoral de una persecución de Estado. Y lo que estamos viendo en Morena es la construcción esencialmente de la reproducción de una mentira que ha sido un ataque desde la PGR. Así dicho. No hay, o sea, para algunos casos no hay denuncia, entonces ya las instancias judiciales dijeron. Para otros casos no hay ni denuncia, pero se cree en la mentira. O sea, lo que no corresponde es que aquellos que abrazamos la causa de democracia tengamos raseros de medición distinto. Eso no puede ser. No puede ser. Y tiene que haber una defensa del principio de la democracia en la causa de la justicia. No puede haber lucro electoral de por medio. No pueden utilizarse raseros distintos. Y me parece muy importante subrayarlo a la luz del 2 y del 3 y del 4 de julio. Aquellos que abrazamos y hemos dado la lucha por la democracia, tenemos que tener el mismo rasero en el uso. No podemos ahora eventualmente ni siquiera, resulta que le creemos a las mentiras de la PGR, ni siquiera a las denuncias. Ni siquiera a las denuncias. Y por supuesto que hay figuras que se tendrán que investigar. En el caso voy a poner solo un ejemplo, el caso de Javier Jiménez Espriu. Él fue del Consejo de Administración de la empresa IDESA, de la que hoy empezamos hablando, solo por poner un ejemplo. O aquel caso que tiene que ver con los transgénicos, solo por poner algún otro ejemplo, y luego hablamos de eso. Pero sí me parece un señalamiento grave. No podemos hacer lucro electoral de aquella cosa, de no actuar en congruencia y consecuencia. Segunda idea. Los datos que nosotros tenemos... Sí. Apenas fue la primera. Okay. Sí, pues. Segundo dato. Las revisiones de las estadísticas y de las encuestas dicen que la mitad de la gente no está contestando. La mitad de la gente está rechazando. Y me parece que eso nos va a llevar a un contexto electoral muy distinto al que se quiera hacer creer. Va a haber un contexto de muchísima más competencia, de una narrativa inevitable que no creo que exista. El 1 de julio vamos a ver resultados electorales muy distintos a los que se quieren. Y tercero, me parece que hoy por hoy la opción de cambio que significa romper el pacto de corrupción e impunidad es el frente. Que se ha roto incluso con el PRIAN y que se ha roto incluso con aquellos aliados que hoy hay otros que presumen de estar aliados con ellos. Así dichas las cosas, pero es así. Me parece que hoy la opción inteligente de ruptura del pacto de impunidad es el frente. Jesús Cantú, para cerrar de la campaña de López Obrador. Sí, muchas gracias. Mira, yo quiero decir que absolutamente no estoy presumiendo que sea culpable, pero justo en los mismos términos en que nos piden a nosotros que aclaremos ante la opinión pública y eventualmente, como señalaban en el caso de Napoleón, u otros casos que se han colocado ante la justicia, pues bueno, nosotros quisiéramos que también se aclararan otras dudas y otras cuestiones que no son suficientemente claras ante la opinión pública. Por supuesto que hay que partir del principio de presunción de inocencia y siempre lo hemos defendido y no voy a cambiar en ningún momento ese tipo de postura. Entonces, estamos totalmente de acuerdo, nada más que lo debemos tener exactamente los dos en los mismos términos. Segundo, y nada más con esto voy cerrando muy brevemente porque será muy breve mi intervención. Las encuestas siempre han estado exactamente en las mismas circunstancias. Siempre ha habido un rechazo muy importante a contestar y luego ha habido un grado de quienes no definen su posición, que no necesariamente son indecisos, de quienes no definen su posición,
también lo ha habido. Son los mismos porcentajes, estos no son porcentajes nuevos. Y en este sentido hay que decirlo con toda claridad. Todas las tendencias, que eso es lo más importante, las tendencias a lo largo de la campaña han sido exactamente las mismas. Andrés Manuel a la alza, fundamentalmente Ricardo Anaya, después de haber caído en las intercampañas, se ha sostenido en su mismo porcentaje, y Mid también se ha sostenido en un porcentaje muy bajo. Aquí está clarísimo que hay una diferencia, las encuestas claramente marcan a un ganador, ahí ni siquiera ha sido cuestionado absolutamente por nadie. Sin embargo, y aquí cierro ya, absolutamente hasta hoy lo único que hemos ganado son encuestas. Lo que tenemos que ganar y lo que necesitamos es que los mexicanos y las mexicanas el próximo 1 de julio nos refrenden su voto en las urnas. Lo que necesitamos es que ese día, justamente en las urnas, nos den el mandato para gobernar. Y sí, estamos hablando aquí justamente de dos grandes proyectos. Un proyecto de cambio y un proyecto de continuidad. Y lo que quiere romper Andrés Manuel son con casi cuatro décadas de políticas públicas que han conducido a más de 50 millones de pobres y a las grandes desigualdades que yo decía, y poco más de una década de política de combate a la inseguridad y a la corrupción, que lo único que ha llevado pues es justamente a más de 260,000 muertos, a decenas de miles de desaparecidos y un saldo totalmente ominoso. Y por el lado de la corrupción, pues creo que no hay ni que hablar. Los escándalos están ahí presentes y hasta hoy lamentablemente tampoco hay muchos castigados. Pues hasta aquí esta mesa de debate y de discusión. Seguiremos en contacto, si me lo permiten. Mariana Benítez, del equipo de José Antonio Meade. Gracias, Mariana, por estar aquí. Al contrario, Carmen, gracias. Emilio Álvarez y Casa, del Frente, por México al Frente. Y bueno, pues gracias, Carmen, con esta campaña de Ricardo Anaya. Gracias por estar aquí. Emilio. Mariana, y Jesús Cantú, gracias por estar aquí como parte del equipo estratégico de campaña de López Obrador. Gracias, Jesús. Al contrario, muchas gracias. A los tres, gracias. Buen día. Bueno, pues ya no hablamos del fútbol, ¿verdad? ¿Qué les pareció el partido México-Alemania? Fenomenal. Bueno, viene el del martes, ¿no? Cerremos con sábado. Perdón, sábado. ¿Dónde soy yo? Yo estoy pensando el 1 de julio, ya se me hizo unas bolas el engrudo. A las 10 de la mañana. ¿Qué dije, martes? A las 10 o las 9. A ver, pronóstico, Emilio Álvarez y Casa. No es de campaña, es tu pronóstico personal. Gana México. ¿2-1 México? Sí. Mariana. 2-0. 2-0, ¿quién? México, por supuesto. Jesús. Sí, yo creo que 2-0 gana México. Es la única potencia futbolística que ha mostrado claramente solidez en este mundial, ¿no? Bueno, pudo contra esos debiluchos alemanes, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ganarle al campeón del mundo. Histórico. Felicidades a la selección. Bueno, ahí está la selección mexicana, un abrazo y bueno, pues con eso seguimos adelante. Gracias a los tres. Una pequeña pausa, regresamos, tenemos más asuntos importantes. Déjeme este pequeño corte y regreso con usted, le cuento algo importante. México 2018. Elecciones. La nación en juego. Aristegui Noticias.